Uy, re profesional. Bueno, buenas noches para todos. Gracias por unirse a esta charla de este maravilloso libro, Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. Vamos a estar hablando muchísimas cosas porque al ser un libro tan cortico tuvimos solamente una charla. Eh, entonces, pues hablamos muy poquito, ¿no? O sea, era como hasta ahora el inicio, digamos, de la historia. Y pues ya después de haberlo terminado y todo, pues tenemos muchas cosas de las que hablar. Entonces, ¿qué les pareció? ¿Cómo les fue con la lectura? Primero, pues hablemos un poco de que es un clásico, ¿no? En mi caso, pues yo tenía la intención de leerlo en inglés, que es esta edición, ¿no? Muy difícil, muy difícil. O sea, tengo páginas llenas como de un montón de palabras que no entiendo y yo no, así no lo voy a lograr nunca. O sea, me tocó como irlo intercalando con el libro en español porque sí me pareció súper difícil. Pero igual, no sé, es que el autor tenía un juego de palabras que no sé si en español lo sintieron. Entonces cuéntenme un poco cómo esa experiencia leyendo pues un clásico, no sé quién quiera hablar. Esperen acá. Mm, Vamos levantando la mano. Sí, sí, o hablen como quieran. Listo, ¿vas a hablar tú, A Justin? ver, Acá Karen estaba diciendo que se va a ir, listo. bueno, como nadie toma la palabra, voy a tomarla yo. Pues con respecto a esta obra, tengo que decir que sí me intimidó. O sea, nunca había leído algo sobre de estos tres autores, porque creo que tanto Un Mundo Feliz como Ujú. 1998 es como la trilogía que los une a los tres. Y este libro a mí me intimidó. Como había dicho, hasta el día de hoy no sé si me dejó sentimientos buenos o sentimientos malos. Todavía sigo buscando qué opinar sobre el libro. Sí, súper extraño. Ana levantó la mano. Sí, pueden ver, es que cambiamos de plataforma, estamos intentando otra plataforma. Entonces acá abajito también está la mano por si quieren intentarlo. Eso, muy bien, Viviana. Entonces le damos la palabra a Ana y Damos después la Viviana. palabra a Ana ¿Listo? y después Viviana, ¿listo? Dale, Ana. La historia fue una relectura, yo lo había leído Ujú. el año pasado y me dejó sorprendida, igual que la primera vez, o quizás más, por lo que presenta situaciones que se asemejan a nuestra sociedad actual, lo cual sí me dejó bastante impactada, y por la parte de los libros, o sea, dejarnos sin cultura, sin arte, sin pensamiento es algo catastrófico para mí. Pero pues igual el libro me siguió encantando, igual que la primera vez. No, es que es una temática que yo digo, o sea, ¿qué le pasa a este man? Y vean que en el prólogo de esta edición, que es un prólogo hecho por Neil Gaiman, un prólogo espectacular. O sea, yo decía, si así va a ser todo el libro, ya esto va para mis favoritos. Y él hablaba un poco, pues, de esa idea, ¿no? De la quema de libros, de lo que implica el libro, y él hablaba un poco de que este libro es una carta de amor a los libros. Y yo sí lo siento así, o sea, sí siento que el autor, que no sé, estaba tan enamorado de los libros que dijo, imagínense el terror que sería no tener libros, ¿no? Y siento que a lo largo de la historia, en muchas escenas, eh, pues que ya hablaremos más adelante, el hecho de que alguien dijera es que no son personas, o sea, los quemamos y ya no pasa nada, pero duele acá, ¿no? O sea, pueden ser un objeto, pero es como, no es solamente como lo que yo toco, es todo lo que implica, ¿no? Entonces, o sea, yo con ese prólogo yo ya estaba, no, o sea, me va a dar algo, me va a morir acá, pero sí, muy bueno. Viviana, Vivi, habla. Hola a Es que todos. me dejan hablar y yo no paro. Dale. ¿Sí me escuchan ahí? Sí, ahí te Hola escuchamos. a todos, ¿cómo están? Bueno, primero, pues como fue la lectura de leer un clásico, me pareció un poco complejo, sobre todo por la traducción, ¿sabes? Digamos que pues yo Ujú. no tengo pues como inglés tan avanzado, entonces no puedo pues arriesgarme a leerlo en inglés, lo leí en español, pero hubo partes muy confusas que yo dije, yo creo que de verdad hubo error al traducirlo, como en Ujú. muchas partes, o utilizaba muchas palabras que no se usan como comúnmente en el español, si me hago entender, como palabras que yo me remití a buscar el significado porque no tenía ni idea. Pero entonces también fue chévere porque uno pues aprendió un montón de palabras. Y lo otro es que
de hecho, hace poco me leí 1984, pues lo leí el mes pasado, y pues como van hacia la misma línea, un poco que pues los comparé todo el tiempo. La verdad me gustó más el otro, pues después les voy a contar, pero sí fue demasiado interesante, pues la lectura. Pero sí, en cuanto a la traducción, pues me pasó eso, que fue lo primero que preguntaste. Sentí ahí muchas palabritas como extrañas. Sí, es que en inglés, no sé, Sofi, si quieras hablar un poco de eso, que Sofi sí se arriesgó a leerlo todo en inglés. Yo sí fui intercalando, como les dije, porque digo, no va a terminar esto nunca si sigo buscando cada palabra que no entiendo, o sea, es todo el libro. Pero sí, Sofi, cuéntanos un poco de tu experiencia con eso. Sí, Sofi, la verdad es que yo también, yo había comprado la misma edición, la compré el año pasado aprovechando la misma promoción de Books and Books y el código de Andre de la lectura viajera, lo mismo. Y la verdad, este libro me sacó canas, o sea, uy, Dios, estuvo muy difícil. Pero entonces, digamos que muchas de las palabras o sea, no las podía sacar por contexto, pero sí yo no puedo negar que cuando yo buscaba algunas decía, ya no se usa, y yo como que, ¿por qué? Sí. ¿Por qué? Yo, sí, pero sí no puedo negar que llegó un momento, o sea, al principio sufrí muchísimo, pero luego llegó un momento en que ya como que mi cerebro se configuró de que ponía el libro y ya como que la historia fluía, ya no me costaba tanto, a pesar de que había muchas cosas que no sabía, ya no me costaba tanto. Y digamos que en cierto sentido me gustó mucho cuando hacemos el ejercicio de, por lo menos de que alguien preguntaba, ¿cómo es esta frase en inglés, en el idioma original? Y yo preguntaba, ¿y cómo es esta frase en español? Por favor. Claro. Entonces, me gustaba mucho ver esa comparación como entre el trabajo del traductor, de los que tenían la edición en español, con, digamos, la versión en inglés. Siento que en esta parte era un poco como más florida, por decirlo así, porque por lo menos había veces que el autor decía que Guy estaba, por ejemplo, over and over and over, como dos renglones con over and over and over. Yo estoy segura que la traducción era como que una y otra vez. Y ya. Entonces, digamos que en cierto sentido, uno como que se metía en esa mente como que de dejarse llevar por la historia. Entonces como que over and over, era como que iba. Entonces como que era como esa forma de escribir que al final logró engancharme. Al principio me costó mucho, pero ya después como que logré meterme muchísimo en la historia y la verdad la disfruté muchísimo. O sea, yo era como que sufría de indignación, sufría como que la ansiedad de saber qué iba a pasar, todo, la verdad me gustó mucho. Desde la introducción justamente, yo creo que todos decían que el prólogo del autor, y bueno, yo lo vi, pero no puedo negar que lo que me mató a mí, digamos que si lo comparo, no puedo negarlo, me gustó mucho más la introducción de Neil Gaiman. Es muy buena. Porque siento que, digamos, el autor para alabar su propia obra, pues no es lo mismo. No es lo mismo que, por ejemplo, un colega escritor y además tan reconocido como Neil Gaiman alabe esta obra y que lo impulse a uno a leerla. O sea, es más, hay una frase que me gustó mucho que está en el final de solo la introducción de Neil Gaiman. Se la voy a leer más o menos así traducida. Dice, las ideas escritas son especiales. Son la forma en que transmitimos nuestra historia y nuestros pensamientos de una generación a la siguiente. Si las perdemos, perdemos nuestra historia compartida. Perdemos mucho de lo que nos hace humanos. Y la ficción nos da empatía, nos pone en la mente de las otras personas, nos dan el regalo de ver el mundo a través de sus ojos. La ficción es una mentira y nos dice verdades una y otra vez. Y yo, por lo menos yo quedé como que, wow. O sea, Solo con ese párrafo, dije, No, mira el prólogo, ni siquiera había empezado el libro. Y luego, en la siguiente página 1. It was a pleasure to burn. Era un placer quemar. Y yo, ¿qué es esto? Sí. qué inicio. O sea, siento que este libro tenía muchísimo, y no sé cómo decirlos, pero es que me gustó muchísimo. O sea, es de esos libros que le hace sentir a uno incómodo, que le hacen sentir a uno la ansiedad, que le hacen sentir a uno la indignación de lo que comentaba el Capitán Beatty, de que querían prohibir el pensamiento crítico, querían complacer a todo mundo, a las minorías, a todas las minorías, y pues al final decían como que
embrutezcamos a la población. Y, Básicamente, sí. y siento que este libro me puso a pensar muchísimo y me hace incluso disfrutar más los libros que estoy leyendo ahora después de haber terminado este. Entonces, sí, fue Wow. una lectura espectacular. Y además la, la ilustración al final del libro que mostraba la quema, y creo que muchos reconocieron la escena, yo quedé como, ay, Dios, qué es espectacular. Entonces, sí, la verdad, esta edición me puso a sufrir, pero la disfruté muchísimo. Sí, Sofía, lo que tú dices del lenguaje es que yo, o sea, siento que el estilo del autor es muy visual, yo no sé si esto tiene sentido, pero no es igual tú usar las palabras una vez a esta repetición que él usaba, y si nos dábamos cuenta, eran oraciones muy corticas y él usaba mucho el punto seguido. Entonces, los párrafos estaban llenos de puntos seguidos y de muchas oraciones súper corticas, y eso nos habla del ritmo, ¿no? Y nos habla un poco como de cómo vivían, ¿no? O sea, yo siento que toda esa manera en la que estaba construida la historia físicamente, o sea, ya no era solamente como que tú lees y el uso de palabras chévere, todo esto, sino cómo la estaba contando, no sé, todo eso como que también me te tocaba, ¿no? Y tú ya que hablabas un poco como de esa introducción, hay una parte en la que dice, los seres humanos comenzamos quemando libros y terminamos quemando personas. O sea, yo esa frase la dejé ahí, yo dije, ¿sabes qué? Me voy. O sea, imagínate eso tan poderoso, ¿no? O sea, no nos dio nada quemar historia, ¿no? Y mucho después llega el holocausto y no nos da nada quemar seres humanos. Entonces yo dije, no, o sea, ¿qué es esto? ¿Sabes? Como cosas que tú dices es verdad. Y no, nunca las había pensado, nunca había como conectado todas estas cosas. Entonces sí, sí fue espectacular. No sé quién más quiera contar su experiencia como leyendo el clásico. O pasamos a otra pregunta. ¿Sí? Listo. Eh, yo quiero saber, porque recuerdo como en el comentario del grupo que decían como es que me gusta pero no me gusta, o sea, y siento que es una sensación muy chévere que generan las distopías específicamente. O sea, yo siento que dentro de este género tienes esta sensación de que sí me gusta, pero no me puede gustar esto tan feo, ¿sabes? O sea, como que la historia es incómoda con por qué me gusta esto. Entonces, no sé si ustedes habían leído otras distopías, cómo se sienten respecto al género, leerían más o definitivamente no les gusta, no sé si quieran hablar un poquito de eso. Dale, Viviana. Bueno, pues yo les había comentado que había leído 1984, pero a mí esa me fascinó de principio a fin. Yo sé que es un libro pesado, pero me parece que el autor aprovecha muchas cosas y siento que esto le faltó a este. O sea, a mí me gustó mucho el planteamiento de un lugar donde queman libros, o sea, wow, eso de uno lo atrapa y es como, wow, quiero saber. Y también me gustó mucho la parte final. O sea, es decir, desde que él comete todos estos actos un poco rebeldes, desde que huye, toda esa parte a uno le mantiene como con mucha tensión y es muy chévere, pero me faltó algo como en la mitad, es decir, como que siento que pasa muy rápido desde el momento en que pues él ya decide como quiero robar libros, quiero leer, quiero como un poquito sí, ponerme rebelde ante el sistema y ya cuando, o sea, cuando ya llega al final, o sea, siento que me faltó algo en medio como para darle potencia, no sé si me hago entender. Y como hace poco leí 1984, claro, ahí sí hay como un desarrollo, o sea, la historia es más larga, obvio, el libro es más gordo, entonces el autor desarrolla más como, incluso mete una historia de amor, incluso trata de meter ahí como más tiempo en el que él se vuelve rebelde mucho más tiempo, entonces me gustó más ese y pues yo sé que es feo las comparaciones, pero como los leí tan seguidos tiendo a comparar. Sin embargo, en este libro hubo planteamientos buenísimos, o sea, brutales, el hecho de, por ejemplo, de acallar a las minorías, que es algo que lo seguimos viendo hoy en día en el contexto político. ¿Qué más? El hecho de la sociedad, un poco del espectáculo, de que la gente quiere es como lo light, como mantengámoslo con esto, con lo bonito y que pues la gente no piense. Entonces, bueno, más adelante digamos que desarrollaré eso, pero pues esa es como mi impresión. Si tuvo planteamientos buenos, me faltó, digamos que para mí es normal, o sea, me gustó varias partes, pero no me fascinó como otras distopías. Ok, listo. Carla, ¿querías hablar? Sí,
La verdad, no sé cómo hubiera llegado yo a este libro si no hubiera sido por el club de lectura, ¿no? Si bien se había leído otras distopías, no sé por qué, o sea, simplemente no me llegaba, ¿no? O sea, ya había visto como que el título, pero no me atraía a leerlo, ¿no? Cuando lo empecé a leer, o sea, fue como de que perdiste un montón de tiempo y lo pudiste haber aprovechado leyéndolo, ¿no? O sea, y lo que dices del cómo te hace sentir, sí es cierto, o sea, es un libro que te hace, obviamente, estamos aquí porque nos gustan los libros, o sea, es un gusto que tenemos, ¿no? Y ver que les hagan daño, o sea, sí te duele, o sea, sí te pesa, y luego también cuando habla de autores específicos que podemos llegar a conocer, o sea, sí sientes que los están hiriendo, ¿no? O sea, y que al momento de herirlos a ellos, estás hiriendo parte de la historia meramente, ¿no? O sea, entonces, como decía Sofía, ¿no? O sea, de que, ¿cómo me puede gustar algo que me está haciendo sufrir? O sea, Exacto. yo creo que ese es el sentimiento que te hace las distopías, ¿no? O sea, pero sí era como de que no puede ser que esté disfrutando algo que no me está gustando, ¿no? Estaba rarísimo, rarísimo. Sí, 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 muchas gracias, Carla. Justin, cuéntanos. Justin sí tenía una confundida en todo, en todos sus sentimientos. Bueno, respondiendo a tu pregunta, igual que, bueno, voy a salirme un rato del tema, igual que Viviana, yo también el anterior mes me había leído 1984 y, o sea, creo que a diferencia de ella, a mí me salió gustando más este que el anterior porque este como que le veo más, o sea, la historia es más lineal porque en 1984 la historia como que se saltaba en meses, en días, y en esta en cambio era lineal. Y lo que me comenzó a parecer un poco, no sé si decirlo perturbador, era que para la fecha en que el libro se publicó, al futuro de hoy se puede ver como en el libro trata sobre el tema de cómo los medios de comunicación han ido haciendo que las personas ¿cómo decirlo? Se apeguen a los medios de comunicación y dejen de lado el razonamiento, el pensamiento que dan los libros, porque eso es como que me dio la idea al libro. Y en el mundo de hoy en día, las redes sociales, todo eso, aunque hay una parte positiva, también hay la parte negativa que nos hace a veces estar pendientes de otras personas que nos quita ese aspecto de reflexionar, de pensar sobre nosotros mismos. Y hay una parte en el libro que no me acuerdo si era en el final o en el prefacio que dice el mismo autor que hace entender como que en un mundo lejano va a haber como que las personas van a dejar de pensar solo, van a dejar de pensar, los libros van a dejar de existir, nosotros vamos a dejar de razonar por la simple idea de estar pendientes como de una imagen. No sé si me hago explicar básicamente. Y pues, bueno, hasta el momento eso es lo que va a decir porque ya me hice bolas de nuevo con mi cabeza. Sí, Margie, cuéntanos. Bueno, yo ya me había leído también 1984. Me pareció un poquitico más pesado. No, este lo disfruté más y lo leí muy, muy, muy rápido. Era como ese deseo de seguir leyéndolo. Y con 1984 es diferente porque es descorazonador, o sea, es como si no nos diera esperanzas de que hay Exactamente. hay una solución a lo que estamos viviendo, porque ambos retratan mucho el mundo actual, lo retratan, cómo juegan con nosotros, cómo nos dopan a través de los medios de comunicación, cómo nos cambian la historia y ni siquiera nos damos cuenta, ¿sí? Entonces, pero este sí le da a uno como una esperanza, o sea, este no lo deja. Hay una partecita que les quiero compartir que me pareció muy, muy, muy chévere, que dice, pero eso es lo maravilloso
en el hombre. Nunca se descorazona o disgusta tanto como para no empezar de nuevo. Sabe muy bien que su obra es importante y valiosa. Entonces, esto me gustó mucho de este. Y por ahí tengo en filita también Mundo Feliz. A ver qué tal ese, porque no me lo he leído tampoco. Entonces vamos a ver cómo nos va con eso. Y pues yo no tengo rollo con los clásicos, de hecho me gustan mucho. Entonces, pues este ya es uno más chuleado en la listica. Sí, yo estoy muy de acuerdo con Margie en eso. Yo cuando leí 1984, yo por eso les decía, yo no creo que en un año pueda leer 2 distopías. O sea, más de una me mata. O sea, yo siento que cuando yo leo este tipo de historias, personalmente, no sé, me tocan mucho. Yo digo, tú quisieras cambiar el mundo, ¿sabes? Como, oigan, tomen, lean esto y no permitamos que lleguemos a esto, ¿sabes? O sea, esto puede pasar, ¿no? Y es algo que asusta mucho. Yo por eso digo, estos son libros de terror para mí. Y cuando yo leí 1984, yo tenía ese sentimiento, yo dije, estamos en la inmunda, o sea, nada nos va a poder salvar de esto, ¿no? Porque precisamente termina así. Y yo no puedo decir cuál me gustó más, o sea, siento que los dos tienen su estilo y tienen sus críticas, de cierta manera, la verdad no podría decirlo, pero siento que en particular no sé, esa idea como de que ahora absolutamente todo se tergiversa, ¿no? Entonces antes los bomberos, y quiero empezar como a hablar un poquito de las ideas que nos da el libro, antes los bomberos como que iba a decir quemaban las casas, no, eso es acá. Al revés, ¿no? Como que salvaban las casas de incendios y todo esto, y ahora es todo lo contrario, imagínense. Entonces yo decía, o sea, yo empecé a leer, y esa primera conversación que tiene él con esta chica, que ya se me olvidó cómo se llama, donde ella le dice, es que hubo un tiempo en el que los bomberos, ajá, ella, como que no quemaban las casas, sino que antes las salvaban de eso. Y él decía como, no, falso. Y yo como, ¿qué es esto? O sea, está terrible, qué horrible. Y me gustó mucho esa primera idea de que le empezó a decir, ¿tú eres feliz? ¿No? O sea, una pregunta que, pues sí, obvio, tan boba, ¿no? O sea, como, y me gustó muchísimo el personaje, desde este personaje principal, esa reflexión, ¿saben? O sea, él pudo haber seguido con su vida perfectamente si no hubiese pensado en esa pregunta de ¿eres feliz? O sea, como llegar a la casa y decir, oiga, ¿será que sí soy feliz? ¿No? Y comenzar a replantearse todo su mundo con base en una pregunta tan simple y tan sacada de la nada, ¿no? Entonces sí siento que este personaje era una cosa tan reflexiva que yo digo, o sea, wow, tú cambiar toda tu vida, absolutamente toda tu vida, por querer responder una simple pregunta, ¿no? Entonces, bueno, Sofi, dinos, yo acá me quedo hablando, participe, levanten la mano porque si no acá me quedo hablando. Bueno, yo, digamos que yo no he leído así muchas distopías que digamos, la verdad como que la última que recuerdo fue Los Juegos del Hambre. Entonces, imagínense, eso fue hace mucho, mucho tiempo. No he leído las que han mencionado, Un Mundo Feliz, 1984, las de George Orwell, no las he leído. Pero ahora, o sea, después de leer esto, yo digo, tengo que leerlas, o sea, quiero leerlas. Pero digamos que en la pregunta que decía de por qué nos gusta tanto este libro que nos hace sufrir, yo creo que es precisamente porque nos hace sentir algo. Digamos, para mí, una lectura que, digamos, es como simplemente muy ligera, no me hace sentir nada, como que ni fu ni fa, no me gusta, o sea, es muy, no me deja nada, no me afecta, no me hace sentir. En cambio, este que me hacía sentir como que la indignación, me hacía sentir la ansiedad, me hacía sentir incluso la alegría cuando Montag logró salvar un libro. Sí. Entonces, eso, el hecho de que esa lectura me haga sentir algo, es lo que hace que yo más la disfrute. Además que, pues yo siempre he disfrutado mucho más, digamos, en los libros, no tanto la parte de la historia, sino más de los personajes. Y yo creo, o sea, cómo están construidos los personajes. Y yo creo que aquí en este caso, como prácticamente podemos leer los pensamientos de Montag, es una excelente forma de conocerlo. Y creo que eso también me hizo disfrutar incluso más el libro, porque veíamos como todos los conflictos que él tenía, incluso la parte de él intentar recordar una frase del libro mientras escuchaba la cancioncita del dentrífico de y uno se angustiaba con él. Yo también era como que, de con la frase, y él era como que el dentrífico y sonaba la cancioncita.
Entonces, digamos que eso es lo que más valoro de este libro, que a mí me hizo sentir. Y por ejemplo, lo que ustedes estaban diciendo de que 1984 es descorazonador, como que no hay esperanza, justamente este libro, digamos que Fahrenheit acaba aquí, en esta partecita. Y aquí nosotros tenemos una parte que es como un complemento, que habla un poco de la historia de cómo el autor construyó el libro. Y él dijo que él tuvo al principio algunos conflictos con los editores, con los que le iban a publicar, porque querían que fuera como más descorazonador, como que hubiera menos esperanza. Él decía que no, que él quería mantener el espíritu de, bueno, en ese momento el protagonista tenía otro nombre, las ideas eran otras, pero más o menos la idea era que él quería que se salvaran los libros. Entonces, eso me gustó bastante de este libro, que digamos que el autor desde el principio como que quería tener ese tono de esperanza, incluso al plantear la historia de que quemaran libros, sí quería mantener ese tono. Entonces eso es de las cosas que más me gustó, a pesar de que angustiante sí es, pero el hecho de que lo haga uno sentir es lo que más me gusta de este libro. Sí, sí, sin duda alguna, Sofi. Mira que a mí, o sea, yo comencé leyendo el libro como, oiga, es que nos tienen controlados, qué grave todo, o sea, las personas que están en el poder, terrible, pero llegamos a este punto de la historia donde nos dicen, oye, es que mira que los bomberos ni siquiera son necesarios porque la gente no lee, o sea, la gente no le importa. Entonces, así estén estos manes o no estén, vamos a seguir en lo mismo, vamos a poderles dar pan y circo para el pueblo y no va a importar. Y yo, o sea, lo sentí como muy personal porque es eso, la responsabilidad es compartida. O sea, no podemos estar cada rato diciendo, es que la sociedad es la que se encarga, es que la sociedad es la que nos tiene, nosotros somos la sociedad, ¿no? O sea, somos nosotros los que conformamos la sociedad y tenemos una responsabilidad gigante ahí. Entonces, esa idea, y volviendo, sí, como que, no sé, inevitablemente comparamos las historias, pero en 1984 es esta idea de que es el gran hermano. O sea, el gobierno nos controla y es como abajo el gobierno, anarquía, no mentiras. Pero en este, siento que es como mucho más realista en cuanto a eso, ¿saben? Que no es que la culpa sea del gobierno, es que quien nos puso allá, ¿no? O sea, fuimos nosotros somos los que estamos votando por la gente que está en el poder, ¿no? Nosotros somos los que tenemos acceso a Internet y decidimos en qué usarlo, ¿no? Si vamos a leer o vamos a ver pendejadas. Entonces, la responsabilidad es compartida, o sea, es nuestra culpa también. Y yo decía, tienes razón, o sea, sí, lo acepto, ¿no? Entonces, siento que esa parte del libro, de llevarte un poco a la acción, es lo que me pareció tan interesante de esta historia. Entonces, sí, Yastier, cuéntanos. Yastier y después Viviana. Bueno, iba a decir una frase que es lo que más me llamó la atención en el libro, que no me acuerdo muy bien si lo dice Clarissa o es el protagonista que lo dice, pero es esta. Dice, a veces pienso que sus conductores no saben cómo es la hierba, ni las flores, porque nunca las ven con detenimiento. Y eso es como que no sé, es como lo que pasa en el mundo actual, que básicamente estaba viendo un video de un señor que no me acuerdo, que dice que él cuando sale de su casa no pone datos porque quiere ver el mundo como es para no perderse nada y ya en la casa es que conecta los datos. Y es como que el libro me hizo reflexionar, digamos, porque es la verdad, pasamos tanto tiempo en el celular y en el libro los protagonistas o el protagonista pasa tanto tiempo metido, digamos, en su trabajo, que cuando Clarice le dice eso de que si tú eres feliz, le hace como que le cambia el mundo. Y él, en ese aspecto, fue como que yo me creí la parte en la que él, de una manera radical, como que cambia, porque él estaba viviendo una monotonía y cuando comienza ya a darse cuenta que es la felicidad para mí, fue que él comenzó a saber lo que era feliz, lo que era la felicidad. Sí, total. Viviana, cuéntanos. Yo quería un poco resaltar la importancia de lo que tú habías dicho, que lo comparto totalmente, y es esa responsabilidad también de nosotros, ¿sí? De no echarle siempre la culpa como no, es que es el presidente o el gobierno o tal político de X, Y, Z, pues eso no importa, pero es también como esa responsabilidad que tenemos nosotros como personas ante un país, ¿sí?
es como ese pensamiento crítico, es como la decisión de, venga, publico esto en Facebook o no, o qué hay más allá de eso. Yo siempre le digo a la gente, no sé, alguna publicación de pronto que se vea bobita y de todo, como que a veces detrás de eso, como que hay un montón de maltrato, o no, bueno, no sé si estoy siendo clara, pero es como piensen siempre como más allá de lo que aparentemente se ve, ¿no? Y entonces también hablaba un poquito de esa empatía que nos genera y que también tocaba el libro y me pareció muy interesante. Y les quería leer una parte que a mí me había impactado bastante, que decía, nos divertimos tanto en casa que nos hemos olvidado del mundo. ¿Acaso somos tan ricos y el resto del mundo tan pobre que no nos preocupamos de ellos? He oído rumores, el mundo padece de hambre, pero nosotros estamos sobrealimentados. ¿Es cierto que el mundo trabaja duramente mientras nosotros nos divertimos? Bueno, y ahí pasan unas líneas y después contestan. Yo no, desde luego. Quizás los libros puedan sacarnos de nuestra ignorancia. Tal vez podrían impedir que cometiéramos los mismos funestos errores. Y es un poco eso, que nos olvidamos como del otro, nos olvidamos como de las condiciones del otro y a veces somos muy individualistas, incluso en el mundo. Es como que no entendemos la cultura del otro, no nos queremos acercar a eso. Y un poco los libros nos ayudan a eso. O sea, digamos, es genial cuando uno lee libros como de viajes, lee libros como para aprender de culturas de otros lados. Entonces, eso me pareció súper lindo porque los libros realmente nos ayudan a ser más empáticos y a entender cómo, por qué alguien actúa de esa manera. Tal vez es porque, no sé, vienes de este país, en tu cultura está bien, o puede ser tu familia. Entonces, cada contexto es tan diferente y bueno, ahí dije dos ideas revueltas, pero era básicamente eso. Hay otra cosa en cuanto a los finales. Sí, lo que dijo Margie, sí, Margie es cierto, o sea, el de 1984 es muy desesperanzador, este sí tiene una esperanza y eso es bonito a mí. Como les dije, el final de ese libro me gustó, o sea, la parte final me gustó y el del otro también. Siento que son opuestos, pero me gustaron también, pues como ambos finales. Siento que uno puede ahí como interpretar también varias cositas. Sí, total. Carla, ¿quieres hablar? Sí, también retomando un poquito lo de nuestra responsabilidad como sociedad. Que mucho nosotros nos quejamos de los gobiernos, ¿no? O sea, en mi caso yo soy mexicana y igual, o sea, muchas de las cosas malas aquí es por culpa del gobierno, ¿no? O sea, nadie agarra lo que nos toca, ¿no? O sea, como bien decía, nosotros al final somos la sociedad. Y algo que planteaba el libro de que por qué dejaron de leer, ¿no? O sea, y el gobierno no se los había prohibido, o sea, la Exacto. gente decidió dejar de leer, o sea, fue algo que no fue de que no te estoy dando la información, o sea, ahí está la información, pero tú no la estás tomando, o sea, que se cerraron las universidades porque ya no había alumnos que fueran a la universidad, o sea, era una decisión de nosotros, o sea, también eso era como que madre, o sea, sí es como que algo que está pasando súper mal, que le está afectando a la sociedad, pero es la sociedad la que se está afectando a ella sola, o sea, sin saber todo el daño que se está haciendo, no sé. Eso fue también para mí como que algo muy de shock, o sea, de que, ¿por qué dejaron de leer? O sea, y yo sí soy mucho de que sí trato como que de, no al ser de Booker, ni mucho menos, ¿no? Pero sí trato de poner como que en los estados cosas que leo, o sea, porque quiero que la gente se interese, ¿no? O sea, ya sea de X o Y, ¿no? O sea, o lo que pasó cuando de que, oye, esto es poesía o no es poesía. Pues no sé, pero léelo, o sea, está bien aprender, o sea, está bien saber otras cosas, ¿no? O sea, entonces, eso a mí me impactó mucho, ¿sabes? Que cuando fue de que la gente dejó de leer por convicción propia, sí fue algo como que muy de shock, o sea, porque digo, si es cierto, ahorita sí nos faltan, o sea, nos falta como sociedad interesarnos más, ¿no? O sea, No, total. Y yo leía cifras en cuanto a la lectura, ¿no? Que hacen como sondeos y entrevistas de cuánto lee la gente en Colombia. Acá estamos leyendo en promedio 2.5 libros al año. O sea, ni siquiera llegamos a los tres, bueno. Y uno dice, uno está como en un nicho, ¿no? Porque obviamente nos metemos a Instagram y todo el mundo lee 6 libros al mes y uno dice, pues, la gente lee mucho, ¿no? Y tenemos estas conversaciones donde decimos que gente tan pila, o sea, tenemos de dónde, pero somos una minoría, ¿no? O sea, esto no es común.
y no es común que las personas lean, no es común que se tenga como ese amor por las historias, y por eso es tan aterrador historias como estas, porque es que puede llegar a pasar. O sea, la gente ya lo está haciendo, ya ahorita prefieren pues estar en redes sociales a coger un libro, ¿no? Entonces, eso es como lo que me parece súper fuerte, y no sé, Sofi, si te acuerdas que en esa misma, creo que estamos yendo más a la introducción, pero es que estuvo buenísimo, o sea, en serio, léanla, y decía que la sociedad cambió con la llegada de los televisores. Entonces hablaba, no sé si te acuerdas de este momento en el que tú sabías cuando alguien estaba en la casa, ¿no? Porque la luz estaba prendida. Entonces tú decías, ay, la casa está ocupada por alguien. Pero cuando llegó el televisor, eh, ya tú sabías, o sea, no sabías si había alguien o no, porque siempre las luces estaban apagadas, porque como los televisores eran en blanco y negro, pues se veían mucho mejor con las luces apagadas, ¿no? Y nuestra distribución de la casa cambió totalmente. Ahora el centro de la sala es el televisor, ¿no? Ya no es la conversación familiar, todos en círculo hablando, sino es el televisor el que lo gobierna todo, ¿no? Y yo por eso les decía, como en la conversación, imagínense este man cómo estaría si viera las redes sociales, o sea, le da un paro, se vuelve a morir, o sea, sí, sí estaba así con el televisor, o sea, y eso fue, no sé, ahí llegaron un montón de avances, ahora tenemos hasta internet, pero yo siento que no se trata de satanizar eso, no sé ustedes que cómo vean este tema, pero las redes sociales nos trajeron acá hoy, ¿no? Y si estamos acá, si nos conocemos, y si ustedes están por allá, millas de distancia mía, pero estamos hablando, es a raíz de un buen uso de la tecnología, a mi parecer, ¿no? Entonces siento que no se trata de satanizar las cosas, sino de usarlas bien, ¿no? No sé qué piensen ustedes ahí. Y todo lo que hablaban de los medios de comunicación, a mí me tocó especialmente, porque ustedes saben que estudio periodismo, entonces yo decía, para esto me estoy formando, para desinformar a la gente, ¿no es cierto? Y había una escena que es esa escena del discurso del man, donde le empieza a contar toda la historia, no sé si se acuerdan, toda esa historia pasada de cómo fue que los bomberos comenzaron a quemar libros y todo esto. Y hay una frase, voy a parafrasear porque no me acuerdo exactamente, pero dice como satura a la gente de tanta información que crea que está informada, ¿no? Era una vaina así. Es exactamente lo que hacen los medios hoy en día. O sea, tú estás sobreinformado, o sea, y ni siquiera informado porque no sabes qué es fake y qué no, ¿no? Te metes a redes sociales y esta cosa está llena de tweets de todo el mundo opinando, tú no sabes qué es verdad y qué no, y tú dices, ah, sí, o sea, yo estoy súper informado, ¿no? Pero además las redes sociales tienen esta vaina de la burbujita. Entonces tú solamente sigues a personas que piensan como tú, ¿no? Entonces tú estás escuchando solamente gente que te da la razón, y después sales al mundo real y ves a una persona que no opina como tú, y por eso nos estamos matando por opiniones distintas, ¿no? Entonces siento, yo no sé, que todo este tema, o sea, es un libro que nos habla de nuestra realidad y que nos invita a la acción, ¿no? Como a pensar un poco cómo podemos nosotros desde nuestra posición, cómo cambiar muchas cosas. No sé ustedes cómo, qué enseñanza les dejó el libro, como qué personaje los frustró más. Yo diría que la esposa, sin duda alguna, no sé ustedes qué piensan. Esa vieja no fastidia. Hablen ustedes un poquito de ella. Yo quisiera comentar algo, porque cuando yo leí digamos, el momento clave que fue cuando Montag descubrió lo que había pasado con la esposa, yo no lo había entendido. Estaba en inglés y yo, pero ¿qué pasó? O sea, yo no entendía. Yo, cuando, que las ambulancias, que la serpiente, y yo, pero ¿qué es esto? Me tocó releer otra vez. Y cuando volví otra vez a que el frasquito de y entendí ya que eran las píldoras para dormir, y yo, entonces entendí que a pesar de lo que la señora mostraba, lo que Milly mostraba, que era como esa felicidad ficticia, ella estaba sufriendo. Ella estaba sufriendo y, digamos, no había forma de que lo expresara, porque todo era tan, ¿cómo es? Las paredes estaban llenas de televisores y todas las interacciones eran la familia, que el tío no sé quién, yo al principio pensé que eran de verdad la familia. O sea, yo creí que estaba hablando con familiares cuando dijeron que no, que eran desconocidos, pero que todos eran la familia. Y yo, ¿qué? Entonces me di cuenta que la gente está como tan conectada, bueno, en ese mundo, y creo que también en el nuestro, que estamos tan hiperconectados que llega un momento en que estamos solos. No, o sea, estamos de verdad solos, no tenemos que, digamos, a veces
intentar estar a la altura de la vida que mostramos en redes sociales, y si nuestra vida que mostramos en redes sociales es perfecta, pues tenemos que tener una vida perfecta. Y si tenemos problemas, pues de malas los tiramos debajo de la alfombra y hacemos de cuenta que no existen y no sabemos lidiar con ellos. Entonces yo creo que, o sea, el personaje de Millie, no puedo negarlo, puso a prueba la paciencia de muchos, yo creo, por cómo era. Pero yo creo que en su, digamos, si uno lo analiza a fondo, uno se da cuenta que representa a muchas de las personas que no saben desconectarse, digamos, de nuestra vida virtual y no saben llevar la vida real, digamos, las interacciones con la familia, con los amigos, saberse desconectar. Digamos, por lo menos, yo no tengo cuenta de Twitter, pero varios de mis amigos sí. Y la verdad es que yo alcancé a pensar abrir una cuenta de Twitter, pero yo veía algunas publicaciones así como cuando uno entra simplemente para ver, y yo decía, es como un poquito agresivo para mi gusto. Sí, Twitter es duro, sí. Entonces yo dije, no, yo no quiero ese tipo de cosas en mi vida. Entonces yo dije, no, mejor Instagram. Instagram es más bonito porque tiene fotos. Entonces tiene algo, y tiene algo alegre. Entonces, por ejemplo, yo muchas de las fotos de libros que yo las publico las pongo en un fondo de plantas. Entonces, yo cuando voy, digamos, por ejemplo, a la tienda, a hacer el mercado o algo así, me pongo a mirar el paisaje. Digo, vamos a ver un buen fondo para un libro, un buen fondo. Y yo en eso me distraigo, y cuando me cuento, ya llegué a la tienda, hice mis compras, luego me devuelvo por otro camino diferente para buscar a ver qué encuentro. Pero entonces, digamos que son cosas que era lo que decía Clarice, que nosotros no nos ponemos a detallar lo que nos rodea. Por ejemplo, yo camino por mi barrio y yo digo, Dios mío, hay muchos jardines, yo nunca lo había notado, yo creí que esto era una jungla de cemento, pero hay jardines, y eso me hace feliz porque, bueno, tengo muchos fondos, pero también como que la gente no los nota porque pasan en el carro, pasan a toda, y uno dice, no se detiene un momento como a pensar en lo que nos rodea. Entonces, sí siento que hay muchas cosas de nuestra vida que a veces la podemos ver representadas incluso en los personajes que no nos caen bien. Entonces, digamos que al principio cuando terminé de leer el libro, o normalmente cuando terminó la parte de Millie, yo la odiaba con toda mi alma. Y dije, no, esto es lo peor. Pero ya después, cuando vimos la interacción de Montag con los otros personajes después de la huida, empecé como a entender un poquito más todo el contexto de ese mundo en el que estaban, y obviamente empecé a entender a Millie, sobre todo porque Montag decía, yo no la conocía, y era cierto. Estaban casados y no la conocía, no sabía la tristeza que tenía al punto de intentar suicidarse, y que lo peor es que no lo aceptara. Entonces, sí, la verdad fue un personaje bastante complejo. Yo creo que todos lo fueron. La verdad fue que Emily fue el más molesto de todos a su forma, sí, pero de todas formas sería una gran complejidad, y pues eso me gustó muchísimo del libro también. Y que se intenta suicidar, no sé si se acuerdan que en esa escena es como, no, esto nos pasa todas las noches. O sea, ¿cuál felicidad te están hablando, no? Y no, es que el mundo es feliz ignorante, se están suicidando, ¿no? Y al otro día están normal, porque ni siquiera, no sé, ya están como muertos en vida, yo no sé qué pasaba ahí, pero sí, total, o sea, siento que yo terminé de leer el libro y esa vieja me caía muy mal, pero tienes mucha razón, Sofía, o sea, como que es la realidad de muchos, ¿no? Y que sí tiene ahí varias cosas como que analizar. Ana, cuéntanos. Sí, Ana. Bueno, la enseñanza que me dejó el libro fue apreciar las cosas mucho más allá del mundo digital, el mundo presencial. Me identifiqué mucho con Clarice porque cada vez que yo salgo al parque o salgo a algún lado, como estoy todo el tiempo encerrada en la tecnología, tengo clases virtuales y todo, no llevo el celular. Trato de fijarme en los pequeños detalles, en las flores, en las plantas, en los animales, y de no encapsularme como en la realidad digital, porque como es más que todo apariencia y me hace mucho daño, y también he borrado muchas aplicaciones de las que no me sirven, me quitan tiempo, y pues ese tiempo lo puedo invertir en leer y en hacer otras cosas. Y ya. No, Ana, y es que, o sea, lo que tú dices, hay estadísticas, ¿no? De cómo Instagram, cuando la gente muestra solamente la cara bonita,
¿no? La cara bañada, arreglada, maquillada y todo perfecto. Todo lo que ha generado y la depresión que ha generado en mucha gente, ¿no? Eh, ¿Y qué pasa? O sea, yo también dejé de seguir mucha gente que yo la veía, yo decía, pero esta vieja como está perfecta todo el tiempo, ¿no? O sea, como que me estresaba a mí misma y yo dije, no, o sea, uno para estresarse, no, o sea, ¿para qué no? Y siento que precisamente también no sé, a veces decimos como que nadie nos está viendo, ¿no? Como que pues somos uno más, ¿no? O sea, ¿quién me está viendo? Pero así no sea de manera digital o de manera presencial, siempre tenemos personas a nuestro alrededor que están viendo la manera en la que nos comportamos. Y muchas discusiones que yo tengo con mi familia sobre temas de feminismo, sobre temas culturales, dicen, pero es que esta vaina no va a mejorar. Y yo, pero tú qué sabes, ¿no? O sea, toda ingenua, no sé. Me han dicho mucho eso, me han dicho que soy muy ingenua, pero yo digo que si alguien comienza, o sea, si tú comienzas, ese primo que te está viendo, ese sobrino, ese hermanito, tal vez replique algo, ¿no? Y tal vez puede ser que el que vea a esa persona también quiera replicarlo, entonces sí se puede. O sea, como que sí podemos al menos en nuestro pequeño entorno como propagar estas ideas tan valiosas, ¿no? Entonces sí, sí, eso es como lo que pienso. Yastiel, cuéntales. Bueno, respondiendo a tu pregunta sobre Mildred, yo este libro tengo que decir que me lo leí 3 veces, porque, o sea, me leía la primera parte y en la segunda parte pasaba algo que me había olvidado de la primera parte y volví a releer, y entonces me releí este libro 3 veces seguidas. Por lo tanto, o sea, no llegué a, o sea, Mildred no me cayó mal, pero tampoco es que la entendía, o sea, la entendía, pero no la justificaba, porque básicamente ese es su mundo. Ella es como que ya se acostumbró a ese entorno. La que sí me sorprendió de los personajes fue Clarice, porque era, ¿cómo decir?, la luz en torno a todo eso, porque ella sí era diferente. Y cuando salía esa parte um, en la que mencionan que si la mataron o no la mataron, yo estaba como que, o sea, yo quería saber qué le pasó. Sí me da la idea que tal vez la mataron, pero es como que en mi interior digo, no, tal vez escapó o esté viva por ahí. Pero con Mildred sí tengo que decir, y ahorita que mencionaron, creo que fue Sofía, alguna de ustedes, sobre eso del suicidio del personaje, yo no lo caché hasta la segunda relectura. O sea, como ella se levanta el Es que es otro día y es muy, sí. como, ¿qué pasó? Es como, yo sí, no le caché la primera vez que leí el libro, era como que, o sea, tal vez la señora estaba por error se tomó más de una pastilla, como había dicho el marido, y ya la segunda vez fue que dije, tal vez se quiso suicidar, y fue como, o sea, no sé, me dejó indiferente, diría yo, por la forma en la que lo trató tan superficial, porque en esa escena no es como que describe mucho o hay mucha narración, sino que se pasan luego a otro tema, y me dejó indiferente esa escena. Por eso digo que con la segunda relectura fue que entendí que el personaje se había intentado suicidar, porque yo no le había cachado. Imagínate, además tu esposa se intentó suicidar, o sea, es algo importante. Y es como, bueno, no hablemos de eso, ¿no? O sea, como que sigamos la vida. Y es como, amigos, ¿qué les pasa? Están locos. Sí, horrible. Carla, cuéntanos. Bueno, yo a diferencia sí, digamos que tuve la buena fortuna de que sí la entendí bien de volada cuando fue lo del suicidio, ¿no? O sea, la primera que lo leí, o sea, sí entendí que se iban a, o sea, que lo que ella quería era irse de la realidad, ¿no? Y algo que me impactó fue que cuando le hablaron al hospital, mandaron como que una ambulancia X. O sea, porque decían, esto es algo que pasa tan seguido que no necesitamos a alguien tan especializado para quitarte el veneno que te metiste y ponerte algo nuevo, ¿no? Ponerte la sangre nueva, ¿no? O sea, ni siquiera tienes que ser como que el gran doctor para poder hacer el cambio de sangre infectada con la sangre nueva, ¿no? Entonces era como que le tome que, no, o sea, era ella la que estaba mal, pero era
un montón los que estaban mal alrededor de ella, ¿no? O sea, que de tan mal que era, o sea, ya era común. Entonces también eso era como que muy, muy triste, ¿no? O sea, igual sí, o sea, sí, lo acepto, sí me cayó mal, o sea, pero también, o sea, sí sentía así como que cierta ternura por ella, ¿no? O sea, como de que, pobre, a lo mejor no se sabe expresar, ¿no? O sea, dentro de mal que bien, yo creo que sí trató de apoyar a Monta hasta donde pudo, ¿no? O sea, y sí la veía como que, digo, si necesitabas esa medicación, o sea, era porque obviamente tenías algo mal, ¿no? O sea, yo creo que lo trató de apoyar, o sea, hasta donde pudo, o sea, lamentablemente, pues no pudo demasiado, ¿no? O sea, eso era esa. Y otras de lo que decían de que no nos detenemos a ver las cosas, o sea, por ir en los coches, a veces aunque vayamos caminando, ¿no? O sea, vamos tan inmersos en las pantallas del celular, revisando quién nos mandó un WhatsApp, quién nos mandó alguna notificación o algo, que nosotros mismos no vemos, o sea, nos cegamos, ¿no? Nosotros mismos, o sea, nosotros mismos nos estamos censurando, o sea, las cosas ahí están, pero nosotros decidimos no verlas, ¿no? O sea, esa era Sí. nuestra aportación, ¿no? Sí, Carla, muy cierto. Yo quiero que pensemos un poco como en esas escenas o escena que nos impactó mucho. O sea, que ustedes la leyeron y ustedes dijeron, "Ah, me muero". Yo les digo la mía, las van pensando. La mía fue el final de la parte 2 cuando dice como que suena la sirena, ya ha pasado todo este tema con el profe, el man está re asustado porque dice, yo vuelvo y este man me va a convencer de que todo esto está bien y yo no quiero que me convenza, o sea, ya estábamos como todos tensos de que por favor no vuelvas atrás, ¿no? Y ese final de la parte 2 es como llegamos a mi casa, ¿no? Que van a quemar la casa de él y yo, ay, ¿qué es esto? ¿Qué pasó? O sea, muy horrible todo. Y yo dije, ya lo descubrieron, yo traía en la mente en 1984, yo dije, esto ya se fue todo para, o sea, ya no, ya acá no vamos a tener nada, yo ya estaba deprimida, pero todo lo que pasa ahí después es espectacular, ¿no? Pero ahí yo dije, se me salió el corazón, o sea, yo dije, no, ¿esto qué es? ¿Cómo así que la casa de él, quién dio la alarma, quién se dio cuenta? Pero ya había pasado el tema de la escena con la poesía, ¿se acuerdan de eso? Que la chica lloró y tenían miedo de sentir, o sea, esa escena, es que no, todo el libro, pero esa escena de la poesía, cuando se pone a llorar y la otra amiga le dice como, es que la poesía es solo llanto, no, la poesía es solo dolor, y yo no, amiga, la poesía es sentir, ¿me entiendes? Si tienes miedo a sentir, y como que no, mejor no lloro ni siempre como en esta burbujita de felicidad y hablando mal de los niños, o sea, todo mal. Yo esto he estado igual que Montag ahí con, cállense viejas, o sea, ¿qué están diciendo? Todo muy terrible, pero sí, yo digo que esa escena, como por todo lo que venía detrás, como que yo dije, por favor, no lo descubran, déjenlo leer libre, sí, o sea, quería como un final feliz y eso fue como muy impactante para mí. Creo que Margie, dale, cuéntanos tu escena. A mí la escena que me gustó más fue al final, cuando Granger está hablando del abuelo, ¿sí? Y pues fue como un choque bastante interesante porque nosotros vivimos como en un mundo tan monótono, estamos tan acostumbrados a siempre lo mismo y como que perdemos el asombro. Entonces es como si supiéramos ya que vamos a vivir siempre igual y no tenemos como ese deseo o pensar que de pronto ya estos son nuestros últimos 5 minutos y vivir de esa manera y disfrutar la vida realmente, porque estamos sumergidos en nuestro día a día, en la costumbre nos levantamos siempre a la misma hora, hacemos lo mismo, vemos lo mismo, a la misma hora consultamos redes, a la misma hora leemos. Entonces, les voy a leer otra de las partecitas que me gustó mucho que decía el abuelo. Llénate los ojos de asombro. Vive como si fueras a morir en los próximos 10 segundos. Observa el universo. Es más fantástico que cualquier sueño construido o pagado en una fábrica. No pidas garantía, no pidas seguridad. Nunca hubo un animal semejante. Y si alguna vez lo hubo, debe ser pariente del perezoso. Sé que se pasa los días cabeza abajo colgado en una rama, durmiendo toda la vida. Al diablo con eso, decía, sacude el árbol y que el perezoso caiga de cabeza. Esta parte me encantó, o sea, me pareció, o sea, fue como muy, la interioricé mucho, porque sí, yo pienso que debemos mover el árbol y caer de cabeza.
Qué buena frase, sí, muy buen momento. Justin, ¿querías hablar también? Sí. Ahí está. Pues la parte que a mí más me sorprendió, hubo dos partes que me sorprendieron en realidad. La primera fue cuando quemaron la casa de esa señora y cuando Montan le dice, señora, salga, y ella le dice, no, yo me quedo, o sea, me sorprendió por la decisión que ella tomó de quedarse con sus libros. No sé si yo haría eso, pero en ese panorama fue como sorprendente lo que pasó ahí. Y la otra parte que me sorprendió fue cuando él está alrededor de los ancianos y le dicen que, no me acuerdo muy bien las palabras que le dice, pero es como que no importa, o sea, él dice que no es tan importante como ellos porque ellos eran doctores, eran catedráticos, todo eso, pero uno de los ancianos le dice, no importa, tú tienes algunas frases o te habías leído la Biblia y eso es importante, entonces te hace alguien importante. Y, o sea, esa parte me sorprendió porque cada uno, como iban diciendo, fueron recolectando su libro favorito, luego fueron recolectando otros libros para guardar la información y en un futuro, como ellos tenían fe de que iba a haber un futuro, después de eso, iban a hacer o iban a lograr que esos libros se vuelvan a escribir. Y eso como que me gustó porque fue como la fe o la esperanza de que en un futuro tal vez o sí se pueda que las personas comiencen a valorar más los libros y que los hagan razonar y pensar sobre que cada historia, cada personaje que tú vas leyendo es como que te da una experiencia a ti mismo y te hace mejor persona. Sí, ese final, yo no sé si ustedes se lo esperaban, pero yo ese final no me lo esperaba para nada y fue muy brillante. Yo dije, ok, sí, te lo compro, o sea, está muy bien hecho, me gusta mucho. Hay una persona que levantó la mano después de Justin, pero es que creo que no tienes el nombre. Yo. Hola, sí, dale. Sí. A mí la parte que más me impactó fue el final, como que me pareció, si yo quiero leer, tengo que ir de una ciudad a otra para buscar los capítulos de cada persona que se recordó. Como que me impactó esa escena, como imaginarme leyendo. Uy, sí, sí, eso estaba muy chévere. Como decían, como esta persona está el libro, ¿no? Y esta otra está el libro. Yo decía, como tan chévere, yo no sé qué libro sería. Yo no me he aprendido ninguno, pero eso está muy chévere. Laura, cuéntanos tu escena favorita. Si vas a hablar, Laura, creo que sí tienes la mano levantada. Chan, chan, chan. Bueno, dale con Sofi y ya si algo volvemos con Laura. Listo, sí, a mí hubo dos escenas que me impactaron también. La primera, pues no puedo negarlo, cuando Montag salvó el libro. Y era como que, ay, que no lo descubren. O sea, fue como que en ese momento él estaba muy lleno de dudas, pero en ese momento fue como el punto de inflexión en el que nosotros vimos, él se volvió, bueno, lo que nosotros diríamos, bueno, porque ya va a salvar los libros. O sea, fue como que pasó de todas esas dudas y dijo, voy a actuar. O bueno, quizás no lo dijo así como conscientemente, pero actuó. Y digo que esa escena fue para mí una de las más impactantes, marcó el punto de inflexión. A partir de ahí como que el personaje cambió y tuvo ese desarrollo que vimos. Fue entonces de mis escenas favoritas. Junto con la que dijo Sophie de cuando llegaron a la casa. Yo también estaba como que, bueno, vamos todos. O sea, es que Viti llegó, o sea, lo engañó, lo enredó. Y cuando, bueno, una alarma, vamos. Y cuando estamos frente a mi casa y yo, ¿qué? O sea, yo también caí. Yo también pensé que el man se lo había perdonado y que todo estaba bien y que Magni se le había dado el libro para que lo quemara y tales. Y cuando la traición y se fueron a la casa, yo no puede ser. Y cuando vimos quién fue la persona que había dado la alarma, yo no, esa escena para mí fue impactante. También me gustó mucho porque yo había creído todo, yo ya había caído igual, exactamente igual que él. O sea, yo estaba así,
tan metida en la historia que yo le creí al man. Y lo peor es que luego cuando Viti se habla, ¿tú me creíste? ¡Ay, qué pesar! Y yo así, traidor. No, muy pasado, sí. Sí, pero creo que esas fueron hasta el momento han sido de mis escenas favoritas, o sea, que me impactaron más bien, porque yo sí no puedo negar que también la parte cuando Granger estaba hablando del abuelo también me gustó mucho, fue muy tierna, pero digamos así, impactantes esas dos. Sí, total. Lau, ¿por qué no te estará funcionando el micrófono? O sea, Ya me funciona. listo, dale. Sí, perfecto. Bueno, la escena que más me impactó está correlacionada, bueno, es la misma que había dicho Sophie frente a la parte de la poesía, no específicamente esa parte, sino cuando una de las amigas está hablando y dice como, no, pues con mi esposo ya quedamos en que si él se muere, pues entonces no importa, yo sigo con mi vida. Eh, y Montag, pues realmente empieza como a desesperarse por esa situación y yo digo como si, aparte del mensaje que pues ya hemos hablado anteriormente, creo que el llamado a la empatía es un punto muy importante del autor, porque también lo vemos cuando él iba caminando por la avenida y venía unos chicos que casi lo atropellan, esa parte me pareció absolutamente desesperante y ahí también uno veía la falta de empatía porque los chicos incluso se reían, no le importaban que era una persona que probablemente tenía familia, que probablemente tenía hijos, no, simplemente querían atropellarlo porque les parecía divertido. Entonces sí, esas fueron las dos escenas que me parecieron súper impactantes del libro. Sí, Lau, y me hiciste recordar, o sea, yo me sentía desesperada porque es muy feo, o sea, yo me ponía en los zapatos de Montag y yo decía, debe ser horrible todo haber despertado, ¿no? Como ahora los libros son geniales, no son todo esto que nos han pintado, pero igual todo tu alrededor sigue dormido, ¿no? Y creo que hay una escena con el profesor donde le dice, recuerda que tú hace unos instantes eras ellos, ¿no? Entonces también es como nuestro llamado o sea, me siento reiluminada, pero no, o sea, como que también seguir como propagando este amor por los libros, porque a la larga yo siento que si comienzas como siendo entretenimiento, pero va mucho más allá, ¿no? Entonces sí, o sea, me hiciste recordar eso y sí. Creo que Ana había levantado primero la mano y después Carla. Sí. Bueno, una de las escenas que más me impactó fue cuando Montag salva el libro porque no sabía qué iba a pasar. Yo, ¿será que lo va a quemar? ¿Será que se lo va a quedar? ¿Será que se lo va a dar a alguien? Y fue una escena de mucha tensión y que me gustó bastante. Esa escena. No, y yo digo que la escena aún más impactante es cuando bota los 20 libros. O sea, cuando lo sacas, ¿se acuerdan de esa escena? Yo en qué momento este man se guardó todo esto. O sea, me sentí en la librería. Yo dije, así somos. Vamos por una idea. Carla, dale. A mí la escena que más me impactó fue después de que mata, que quema, ¿no? a Vicky, pero no meramente esa escena, sino cuando él reflexiona que Vicky no puso resistencia para su muerte, o sea, que él no trató de irse, o sea, y que él lo incitó a que lo matara, ¿no? O sea, dice, inclusive pues él sabía que yo traía todas las herramientas para hacerlo, ¿no? Y que hace esa reflexión mientras está tratando de escapar por salvar su vida, ¿no? O sea, entonces, impactante para mí fue esa meramente reflexión, más que el hecho, o sea, de que haya quemado a una persona. Obviamente sí fue como de que, no, o sea, wow, hasta dónde llegó tu cambio, o sea, que pudiste matar a esta persona, pero más el hecho de que la matara fue cuando reflexiona que él no puso resistencia, o sea, es más o menos como lo de la esposa, ¿no? O sea, de que él tampoco era tan feliz haciendo su trabajo, o sea, a pesar de que lo defendía a capa y espada y fue capaz de defraudar a Montag, creo que también tiene ahí un trasfondo de que también, o sea, ya quiero terminar de hacer esto, pero no soy demasiado valiente para hacerlo por mí mismo, que lo haga alguien más, ¿no? O sea, porque yo ya no quiero hacerlo, que lo haga alguien más. Así lo entendí yo, ¿no? No, Carla, y además yo digo que ese man era un lector. O sea, todas las escenas en las que él le hablaba a él y le citaba libros, el man sabía de literatura.
No, o sea, era muy extraño el estar combatiendo como los libros son lo peor, pero te sabes un montón. Yo decía, este man podía ser un profesor espectacular de literatura, pero es un man que se encarga de quemar libros. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Sí? O sea, siento que sí es un personaje que a mí me causaba mucho conflicto porque yo en algún momento pensé que lo iba como a reclutar para una resistencia o algo así. O sea, yo dije, es que el man sabe mucho de libros y esto no puede ser gratuito, ¿sí? O sea, el tipo se ha robado libros y los está leyendo y por eso sabe tanto, pero no, al final no sirvió mi teoría. Viviana, cuéntanos. Miren que me acordé de una parte que a mí me impactó demasiado, que era cuando estaban hablando así como las vecinas con la esposa Ujú. de Montag, y que decía como, no, yo tengo hijos, pero pues como que se la pasan en el colegio, vienen como 2 días al mes, y pues si vienen los pongo ahí en el televisor y ya, o sea, como si fueran objetos, o sea, literal, yo me quedé como 5 minutos en esa parte y dije, ¿cómo es posible? O sea, y ahí es cuando yo enlazo un poco el tema de la normalización que ya venían hablando, como que normalizan ya los temas, como que no se cuestionan, como que ya estamos así, pues esa es como el curso de las cosas y no pensamos y no vamos más allá. Y yo creo que esas fueron como dos enseñanzas grandes que pues me dejó el libro. Una es como que normalizamos todo, incluso en Colombia pasa, ¿no? Como que matan líderes sociales cada rato y pues mucha gente ya, ay, pues ya eso es normal, o sea, me han respondido así, yo soy como, o sea, como que perdemos esa capacidad de sorprendernos y lo otro es eso, no nos cuestionamos de nada. Y yo sí, digamos que, sí, como que, pues no sé, soy un poquito rebelde con eso, pero yo sí, como que siempre soy una persona que me cuestiona un montón de cosas en todo lado, ¿sí? Incluso no sé, si un profesor me dice algo, es como que el hecho de que sea profesor no quiere decir que pues todo sea cierto. O sea, tú te tienes que cuestionar, tú tienes que plantear como tu propio criterio ante muchas cosas. Y a veces es duro como alzar la voz, es duro ser minoría, es muy duro. Imagínense, o sea, estos espacios, como decían, son muy mínimos. O sea, yo creo que hay más gente haciendo un montón de cosas que pues conectándose a hablar de un libro y me parece demasiado chévere como compartir con todos ustedes y que me hayan hecho ver también un montón de cosas que he anotado acá porque no había visto. Por ejemplo, no me había dado cuenta de lo del suicidio de ella, o sea, la verdad, soy sincera, no me di cuenta, entonces quedé como, ¿what? Pero sí es eso, es como la invitación a uno siempre es cuestionarse un montón de cosas y no dar por sentado que pues sea así, ¿no? Sino como generar como un poco el pensamiento crítico. Sí, total. Margie, ¿querías decir algo? El capitán, hablar un poquito del capitán Beauty, bueno, no sé bien cómo se pronuncia. Bueno, él también me pareció uno de los personajes que yo pienso que centrales porque él es el que como que desenmaraña todo, el que le hace entender a uno cómo es ese mundo, ¿sí? Y él es el que tiene, o sea, él tiene la claridad del pasado, del presente y cómo quieren ellos el futuro. Entonces yo lo veo a él como esa persona, como decía de filosofía, que era la que podía tener esa herramienta para salvar todo porque tenía todo ese conocimiento. Pero entonces eso también es como la herramienta que usan, lo que se usa, ¿no? Venga, lo hacemos parte del sistema, lo ponemos de este lado para que él nos apoye y pues como él ya sabe cómo funciona todo, entonces él no va a hablar, no va a decir lo que sabe, sino que lo va a usar para el bien de nosotros. Es como eso, esa fue como lo que vi, porque si ustedes se dan cuenta en todo el discurso de él describe cómo es el mundo, él lo describe y nos lo pone ahí en bandeja para que nosotros entendamos. O sea, de hecho creo que es de los más lúcidos que hay en todo este tema, porque él entiende todo, él entiende todo. Sí, total, muy cierto. Es que es un personaje, yo siento que todos los personajes pues eran importantes, ¿no? O sea, lo que hablábamos un poco y que yo he visto a lo largo de las distopías que he leído es que no hay la gran historia, ¿saben? O sea, como los grandes giros que son súper largas, no, sino que en pocas páginas ya te cuentan todo lo que necesitas saber, con pocos personajes ya te representan un montón de cosas
y yo siento que eso es como la magia un poco y lo que hace que estos libros sean tan espectaculares, porque es que no nos leímos una obra de 700 páginas que nos cambió la vida, fueron que, o sea, menos de 200 y ya vean todo lo que vamos hablando de esa historia, entonces a mí eso es como lo que me pareció más impactante y no sé, no recuerdo como más escenas, pero yo sí recuerdo como todas esas sensaciones que me causaba de impotencia, o sea, sobre todo lo que les decía de que no están bajo un control mental para no querer leer, ¿no? Ya me acordé de una escena que les quería hablar, y era de la última, cuando lo están persiguiendo y está este sabueso de metal que no sé qué, y al final matan como a un vagabundo y ni siquiera es él. Y toda la gente, uno no está durmiendo, o sea, el sueño es preciado y la gente está ahí poniendo atención a ver cuándo lo cazan y como que todo eso es un show mediático, ¿no? Y que al final los engañan, o sea, supuestamente lo mataron, pero ese man, a mí me dio mucha risa esa escena, pues risa no, como no sé, esa me pareció muy bien hecha, porque es como que matan al vagabundo y después tenemos la voz de Montag y es como si estoy vivo, o sea, no entiendo si me mataron o no, ¿no? Como que todo suena tan real que uno dice, no entiendo, sí o no. Entonces es como todo este espectáculo al que nos meten, ¿no? Y imagínate como es esta parte en la que dicen como a la cuenta de 3 salgan todos a las ventanas y la gente como robots, dale, sí, vale. Y yo, ay, amigos, piensen, ¿qué están haciendo? O sea, me daba muchísima rabia. Pero sí, o sea, siento que creo que se respondieron varias cosas respecto a por qué nos gusta, a pesar de que sean historias incómodas, a pesar de que generen conversaciones incómodas, a pesar de que nos hagan replantearnos muchas cosas de nuestras vidas. Pero siento que no todo en la vida puede ser diversión y risas, ¿no? O sea, a veces también es importante como una sacudida para decir, ok, o sea, tengo que cambiar muchas cosas también y eso es lo bonito de los libros, ¿no? Entonces, no sé, ya llevamos acá como una hora, no sé si alguien más quiera decir algo y ya vamos cerrando el espacio o ya nos quedamos sin comentarios, ya todo lo dicho. Ah, dale, Sofía. Bueno, yo quiero comentarles una de mis frases favoritas, que fue justamente lo que le dijo el profesor Faber a Montag. Y era justamente hablando como de por qué son importantes los libros, como intentando, porque Montag todavía estaba como indeciso entre proteger o no los libros, a pesar de que se había robado uno, y creo que varios, pero aún así él seguía indeciso. Entonces, una frase que me gustó mucho cuando dijo, la mayoría de nosotros no puede corretear por ahí, hablar con cualquiera, conocer todas las ciudades del mundo. No tenemos ni el tiempo, ni el dinero, ni siquiera tantos amigos. Las cosas que estás buscando, Montag, están en el mundo. Pero la única forma en que la persona normal pueda ver el 99% de ellas es en un libro. No pidas garantías y no busques ser salvado por una cosa, persona, máquina o biblioteca. Haz tu propio trabajo de salvarte y si te ahogas, al menos muere sabiendo que te dirigías a la orilla. Y yo quedé como que, ¿what? O sea, me impactó muchísimo porque tenía muchísima razón. O sea, en ese momento leer era una resistencia. Porque todo lo que quería saber Montag tenía como esa chispa, pero no sabía cómo, hacia dónde dirigirla o por qué la tenía siquiera. Entonces él le dijo, lo que usted quiere está en los libros y creo que por eso es que los está buscando salvar, así no lo sepa conscientemente. Entonces, esa parte me gustó mucho. De hecho, el profesor fue uno de mis personajes favoritos, junto, coincidencialmente, con el Capitán Beatty, porque es que no puedo negar que el bueno y el malo, digamos, para ponerlo en esos términos simples, fueron como los mejores, eran como la figura mentor para Montag, el mentor bueno y el mentor no tan bueno. Entonces me gustó muchísimo y cuando estaban en ese juego de naipes en el que el Beatty estaba hablando y Faber le estaba hablando al oído, como que no te dejes, y el otro sí, créelo, y yo como que, ay, Dios, esa era literalmente la pelea de mentores, y yo era como que, ¿a quién le creerá? ¿Quién ganará? En toda esa situación, pero la verdad me gustó muchísimo. Esos dos personajes fueron los que me gustaron mucho, pero esta frase me gustó mucho porque como que lograba darle como una pequeña explicación o una aclaración a Montag de por qué estaba haciendo lo que hacía y así él no lo supiera. Entonces, como que esa parte me gustó mucho. Sí, y me hiciste recordar una frase que es cuando él está saliendo
como de la casa del profesor y lo tiene ahí en el oído y dice, pero es que ¿en qué momento voy a empezar a pensar por mí mismo, no? O sea, yo te tengo acá en el oído, tú me estás diciendo un montón de cosas, pero ¿cuándo voy a poder yo hacer las cosas porque yo quiero hacerlas, sino porque o tú o el capitán me las está diciendo y yo, Montag, te amo? O sea, siento como que reflexiona sobre sí mismo de una manera muy chévere. Es muy fácil uno simplemente dejarse caer por un extremo. Y es que los extremos son malos. O sea, yo siento que cuando tú te recuestas en lo que crees que está bien y en lo que crees que está mal, igual estás cayendo en ser fanático, o sea, no estás pensando por ti mismo, ¿no? Y esa es la reflexión que hace él ahí, como yo quiero pensar es por mí. O sea, yo no quiero que seas tú el que siempre lo tenga en el oído o que sea la voz de este man en la cabeza diciéndome todo lo que está bien o lo que está mal, sino yo quiero también crear mi verdad, ¿no? Entonces eso es como también algo muy, muy bonito de este personaje, que yo siento que precisamente es esa chispa de curiosidad lo que también a muchos nos ha llevado a querer descubrir más, ¿no? O sea, a no conformarnos simplemente como lo que podemos ver. Y esa frase es maravillosa porque obviamente hay gente con un montón de plata que tiene todas las oportunidades del mundo de irse a viajar y a conocer culturas y abrir su mente, maravilloso. Pero los que somos de la clase media, que probablemente nos va a tocar trabajar un montón para poder hacer eso, pues tenemos esto, ¿no? O sea, tenemos esta maravilla. Ajá, y es algo muy bueno también, o sea, podemos viajar a través de esto. Entonces, sí, me gusta mucho esa parte, Sofi. Y bueno, sí, yo en definitiva, o sea, yo amé este libro, no sé si quieran decir algo. Con los libros viajamos, exacto, Vivi. Esa es, ahí estamos. Entonces, no sé si alguien quiera decir algo más o ya cerramos, nos tomamos fotos. Dale, Vivi, cuéntanos. No, ya para cerrar, una última cosa que tú habías de hecho también mencionado, y es como no, pues no hay que satanizar tampoco la televisión, yo siento, ¿no? Ni las redes sociales, ni de pronto los diferentes recursos tecnológicos, ni el cine. Yo siento que en todo lado hay buen contenido, simplemente es decisión de nosotros saber buscarlo, ¿sí? Como saber indagar, o sea, en Netflix hay buenas series con las que tú aprendes de historia, aprendes un montón. Entonces yo siento que no es cuestión de satanizar, y yo sé que de pronto hay gente que me dice, no, es que me cuesta leer o no me gusta. Yo le digo, bueno, entonces, no sé, trata de ver documentales, de ver también contenido que te nutra, ¿sí? No solo, sí, obviamente yo también a veces veo series solo para reírme, o sea, tampoco me voy a darlas de que, sí, pero es como saber mediar, como, bueno, también quiero aprender hoy algo, venga, busquemos algo chévere. Entonces es eso, es más como el uso que le damos a las cosas, ¿no? A las herramientas. Y ya quería cerrar con eso y agradecerles también, pues a todos, me gustó tener muchísimo este espacio, pues me animo a poner la cámara. Dale. Me gustó demasiado tener este espacio y pues, no sé, conocer otros puntos de vista y más análisis, o sea, para mí fue genial, de verdad, gracias. Qué chévere, Vivi. Y me parece muy importante eso, porque mira, o sea, como que todo se traslada a discusiones de la cotidianidad, como cuando decimos, es que la literatura juvenil es basura, ¿no? O sea, ahí tú no vas a encontrar nada falso, falso de toda falsedad. Hay un momento en el que me quiero reír y ya, o sea, no quiero aprender nada, y eso también está bien, ¿no? Entonces siento que también es muy importante lo que dice Vivi de no quedarnos en los extremos, no todo es diversión, tampoco todo es matarse la cabeza pensando cómo cambiar el mundo, ¿no? O sea, podemos también como disfrutar lo que tenemos en este momento y eso es muy importante también. Me encanta este espacio, siento que logré poner todos mis pensamientos, no sé, Jastiel, si ya tienes una idea más o menos del libro, todavía no. Ahorita sí voy a decir que ya me di una idea clara del libro. Ok, Me llegó a Jay. gustar. Es como que mientras ustedes fueron comentando que yo también lo analizaba y decía, estas partes me gustaron, estas partes no me gustaron. Y quiero decir una frase más que me impactó del libro. Aunque en el libro aparece la frase con hombre para referirse tanto a mujeres como a hombres, yo voy a decirle seres humanos, ¿ya? Para no estancar solo algo. Dice, pero esto es lo maravilloso del ser humano. Nunca se desalienta o disgusta lo suficiente para abandonar algo que debe hacer, porque sabe que es importante y que merece la pena hacerlo. Y me gustó esta frase porque básicamente es como mi ideal, porque es como algo que yo quiero, intento esforzarme para conseguirlo
Y en este libro se ve cómo Montag, a pesar de que está prohibido leer, está prohibido tener libros, él desafía al régimen para darse una idea de que el mundo es más amplio. Y eso es lo que, no sé, me gustó este libro, me hizo como, con sus opiniones, ya como que dije, wow, no, este libro está increíble, o sea, ya lo digo. Hasta ya me dio pena haberle puesto calificación sin antes de haberlo analizado tanto. Ay, no, a mí me pasa eso un montón. Yo digo, yo a este libro le puse 5 estrellas, obviamente, y me voy y le puse como 4 y yo, ¿qué me estaba pasando? Así que está re bien. Ah, está re bien cambiarlas, ¿o qué? Sí, creo que Mari No, llegó. Hola Mari, ¿cómo estás? ¿Cómo te pareció el libro? Hola, ¿cómo están todos? Qué pena, no sé si me escuchan bien. Hasta ahorita conozco la aplicación. Pues la verdad, no pude estar en toda la charla y me gustaría ver la grabación. Pues a mí realmente el libro me pareció espectacular. No tenía buenas expectativas del libro y me llevé con una gran sorpresa. Todo, absolutamente todos los detalles eran precisos. Los momentos como que uno se sentía identificado, pero a la vez no. Como que en un papel neutro, por decirlo así. También me gustó como la analogía que tenía el libro, aunque es muy diferente a lo que vemos hoy en día, sí tiene razón. Por ejemplo, pues ver un bombero que cambió a apagar incendios los provoque. O sea, ya de por sí esa premisa es, me llevo con muchas frases. Es que de hecho, pues como estuve viajando, hasta ahorita pude tener red como en el aeropuerto, entonces como que estuve en ese acelere y no tengo el libro en la mano. Pero ese libro tiene resto de post-its y frases subrayadas y escrito. Es uno de los primeros libros que escribo así como con lápiz, como wow, o qué momento, o qué cosas, o no estoy de acuerdo, sí estoy de acuerdo. Entonces me disfruté mucho la lectura y ya, me gustó mucho. Qué chévere, Mari. Mañana vamos a estar viendo la película para los que quieran estar, 8:30 hora Colombia. Vamos a ver, porque no sé, o sea, esa portada está rara, pero vamos a ver qué tal está la adaptación, si sentimos todo lo que sentimos leyendo el libro. También vamos a estar leyendo en abril la lección de August. Vamos a ver qué tal nos va con un libro medio infantil juvenil. Entonces va a estar muy chévere eso. Y bueno, creo que ya cerramos este espacio que estuvo espectacular. Gracias a todos por conectarse, por durar aquí más de 1 hora, o sea, llevamos hablando un montón. Todo estuvo genial. Tomémonos la foto si tienen por ahí el libro a la mano. Eso. Ay, qué belleza. Todo muy bonito. Listo. ¿Listos para sonreír? Bellos, bellos todos. Listo. Espero que no se me pierda. Y bueno, ya ahí nos quedamos. Muchísimas gracias por otra charla espectacular y nos seguimos hablando, ¿vale? Chao a todos. Gracias a todos. Chao. Adiós. Muchas gracias, fue súper Sánchez. chévere escucharnos. Nos veremos entonces mañana en la película. Sí, yo mañana.